El Señor te bendiga grandemente en este día. Estamos ya comenzando nuestro devocional de Palabra Fiel y quiero agradecer el interés y el deseo de compartir con nosotros estos minutos para que puedas escuchar este pequeño devocional, esta pequeña lectura cuyo objetivo es abrir nuestra mente en este día con la palabra de Dios, caminar meditando, pensando algo que pudimos escuchar en esta hora. Génesis 39, la palabra de Dios dice así. Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella cada día a José, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en su casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de ahí en casa. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Una de las cosas que podemos meditar en este día acerca de esta lectura es la gran bendición que tenemos de que Dios esté con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, las puertas se abren. Cuando Dios está con nosotros, las puertas que se tienen que cerrar se cierran. Cuando Dios está con nosotros, hay gracia delante de Él, y también hallamos gracia delante de los hombres. No importa de dónde vengas, no importa lo que haya sucedido con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, la situación que hayas enfrentado, Dios siempre estaba con José. Esto nos recuerda, hermanos, que a pesar de que muchas de las veces pudiéramos estar pasando momentos de soledad, momentos tristes, situaciones adversas, situaciones contrarias, situaciones desagradables, eso no cambia de que Dios esté con nosotros. Dios está con nosotros. José fue menospreciado por sus hermanos, odiado incluso, vendido por ellos, puesto en una cisterna, escondido ahí, vendido a los extranjeros, y eso no cambiaba la realidad de que Dios estaba con él. Muchas de las veces nosotros pensamos que porque muchas ocasiones nosotros tenemos que ser puestos en una cisterna, tenemos que pasar el menosprecio de otros, el desplante de los demás, y la crítica y el rechazo de mucha gente, y podemos nosotros llegar a pensar que Dios ya no está con nosotros. Pero el Señor estuvo con él cuando sus hermanos lo vendieron. El Señor estuvo con José cuando sus hermanos lo aborrecieron. El Señor estuvo con José cuando lo escondieron, lo metieron en una cisterna.
El Señor estuvo con José cuando llegó vendido como si fuera un esclavo, ¿verdad?, a la casa de ese hombre, el capitán de la guardia. Pero Dios también estuvo con José cuando él fue tentado por el pecado, cuando fue tentado por esa mujer que lo acosaba. Dios estuvo con José cuando él estuvo preso, cuando fue juzgado. Dios estuvo con José siempre. Y el hecho de que Dios está con nosotros no siempre es que no vamos a pasar el proceso de estar en la cisterna, de ser menospreciados, de ser rechazados, malqueridos por alguien, de ser tentados. El asunto es que en todo esto, cuando Dios está con José, Él tiene el control de todo. Y eso es una gran bendición. Una de las cosas que produce el hecho de que Dios está con José, de que Dios está con nosotros, es que a las cosas que nosotros podemos realizar, el Señor las prospera, el Señor bendice, al grado de que su amo, de José, pudo observar, pudo mirar que todo lo que José hacía, Dios le prosperaba. Y entre más su amo le soltaba la libertad y el derecho y la autoridad de manejar negocios, manejar situaciones en su casa, Dios más bendecía la casa y los propiedades y los negocios del egipcio. Es maravilloso mirar, hermanos, cómo otros se pueden dar cuenta de que Dios está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros y tú lo crees y tú realmente te das cuenta, otros también lo van a notar. Pero cuando tú empiezas a decir: Dios no me escucha, Dios me ha abandonado, Dios no me ama, Dios me dio la espalda, Dios no nos va a responder, Dios no nos va a escuchar, otros no van a notar. Pero es necesario que nosotros demos testimonio de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Es interesante cómo este hombre pudo mirar a Dios en la vida de José. Es muy importante que nosotros esforcemos nuestra vida, luchemos para que en cada acción, en cada paso que nosotros demos, en cada actitud, la gente pueda mirar que Dios está con nosotros. Qué interesante, siempre podemos nosotros observar este pasaje y podemos sacar infinidad de enseñanzas, de aplicaciones a nuestra vida espiritual, y una de ellas muy importante es que cuando nosotros le damos el lugar a Dios y entendemos y reconocemos y creemos que Dios está con nosotros, otros van a mirar al Señor en nosotros. Otros van a mirar a Dios. Dice: vio que Jehová estaba con él. Yo no sé si ese hombre ya conocía a Dios, había escuchado de Dios, pero él veía cómo Dios trataba a José. Yo no sé si él creía en Dios o no creía en Dios, pero seguramente esto fue un impacto para su vida. Y si no creía, iba a creer en Dios, muy probablemente. José tuvo que dar testimonio de todo, y llegó el momento de una de las pruebas más grandes en su vida. Ya para José manifestar que Dios estaba con él resultaba sencillo, porque se había acostumbrado a confiar en él, se había acostumbrado a permanecer fiel, a soportar. Pero llegó el momento de enfrentar una prueba más grande, una prueba más difícil, que tal vez él no se imaginaba, que tal vez él no se lo esperaba, al grado de que él tuvo que huir desnudo del pecado, de la tentación. Y sabes, Dios estaba con él. No importa si tú tienes que huir, tienes que correr de algo, Dios está contigo. Dios está contigo.
Y en realidad lo que más se repite es que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo 11: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos y de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa, les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que nos hiciese burla de nosotros. Y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz, gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Pero Jehová estaba con José. Es maravilloso. El Señor no impidió que José estuviera en la cisterna. El Señor no impidió que José fuese vendido. El Señor no impidió que José fuese puesto en la cárcel, fuese puesto en juicio injustamente, pero Él seguía estando con él. Muchas de las veces, hermanos, nosotros vamos a tener que pasar un proceso difícil, pero no olvides que Dios sigue estando con nosotros. El hecho de que tú pases esas cosas no quiere decir que Dios no está contigo. Es maravilloso como este pasaje nos repite muchas veces: pero Jehová estaba con José. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No importa dónde te encuentres, en la cisterna el Señor hará prosperar lo que hagas. No importa dónde te encuentres, en tu trabajo Dios va a prosperar lo que tú haces. No importa dónde te encuentres, en la cárcel Dios va a prosperar lo que tú haces, porque Dios está contigo. Algo que podemos aprender aquí, y quiero que te lo lleves en tu corazón este día, es que no importa el lugar donde estés, lo más importante es que donde tú estés, Dios esté contigo. Escucha esto: no es el lugar lo más importante, no es el terreno lo más importante, no es la casa, no es el lugar, sino es lo más importante es que Dios está contigo. Aunque estés en el desierto, aunque estés en la cisterna, aunque estés en la casa grande, aunque estés en la cárcel, aunque estés en la calle, lo más importante es que Dios está contigo. Podemos estar en un lugar hermoso y Dios va a estar con nosotros. También podemos estar en un lugar difícil, un hospital, una cárcel. Podemos estar siendo perseguidos. Podemos estar en la montaña, podemos estar en el desierto y Dios va a estar con nosotros. Lo más importante no es el lugar donde tú te encuentres. Lo más importante es que Dios esté contigo en cualquier lugar donde tú te encuentres. Que Dios te bendiga grandemente en este día y que pases un gran día para la gloria de nuestro Dios. Sigue compartiendo este devocional. Alguien necesitará escuchar palabras de ánimo. Dios está contigo, sea lo que sea que estés pasando. Que el Señor te bendiga grandemente.